Principales noticias de nuestros titulares, esta pugna, este debate público a través de redes sociales, pero también a través de declaraciones entre el presidente Gabriel Boric y la abanderada de Renovación Nacional y también de la UDI, Evelyn Matei. Todo esto por el crecimiento de nuestro país, el sorprendente IMASEC del mes de diciembre que acercó la cifra proyectada por el Ejecutivo y que ha sido tema de conversación. Estamos junto a Colomba Eichholz, quien nos va a contar más detalles acerca de esta pelea que para nosotros igual es entretenida, Colomba, pero nos da noticias, evidentemente, y que entra de lleno en la pugna entre el presidente y alguien que quiere ser presidente durante el próximo año, así que ya se da por iniciado la campaña presidencial a través de este debate, quizás. Podríamos decir que sí, un debate también muy interesante porque habla, ¿no?, del crecimiento económico de nuestro país. Eso también es bastante importante si es que nos estamos ya aventurando a estas candidaturas presidenciales, como tú lo decías, Ivo, de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que ya cuenta con el apoyo de Renovación Nacional y también de la UDI para competir por el puesto en la moneda, el puesto más importante de nuestro país. Ahora, estas declaraciones comenzaron a darse ya la semana pasada, cuando Evelyn Matei asistió a un foro económico internacional en Panamá. En dicha instancia, la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, apuntó un bajo crecimiento económico de nuestro país. Decía, Chile está creciendo un magro 1,8% y mencionaba que finalmente esa responsabilidad y ese decrecimiento que ha habido en nuestra economía tras los últimos años se debe a una responsabilidad política y no a una responsabilidad económica. Incluso fue mucho más allá la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y aseguró que nuestro país está completamente estancado, ¿no? Y que finalmente esto también se responsabilizaría a la administración actual que lidera el presidente de la República. Es por eso que se sintió aludido, podríamos decir, el presidente, ¿no?, el mandatario, e inmediatamente, quizás no el mismo día, pero sí días después, porque esto fue el miércoles de la semana pasada cuando la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, tiene estas declaraciones, las hace en esta instancia, en este foro internacional, y fue de hecho el presidente de la República quien aprovechó, ¿no?, esta positiva cifra del IMASEC con un crecimiento del 6,6% respecto al mismo mes del año anterior, para justamente también aprovechar de darle una respuesta directa a la exalcaldesa de Providencia. La banderada presidencial decía, bueno, que hay quienes quizás no quieren ver a Chile crecer, ¿no?, que quieren que nuestro país no mejore, y también hacía alusión a diferentes políticas públicas que ha impulsado este gobierno, como por ejemplo la reforma de pensiones ya aprobada. También, por ejemplo, hoy se promulgó la ley antiterrorista, otro también de los logros de este gobierno, y uno más, entonces, decía el presidente de la República, es este crecimiento que de hecho ante todo pronóstico alcanzó, bueno, preliminarmente, porque esto tiene que verificarse ya en marzo, el 18 de marzo, de hecho, con el Banco Central, pero ya un crecimiento de un 2,5% del 2024, entonces apuntando ya también a otro logro, a otra meta que alcanzó este gobierno, decía el presidente de la República. Sí, una meta que se veía difícil en todo caso por las cifras anteriores. Recordemos que veníamos de un mes de septiembre negro que produjo un desajuste importante, que donde incluso el mismo ministro Mario Marcel tuvo que salir a ajustar las cifras de proyección de crecimiento de nuestro país a la baja. Eso sí, él siempre fue muy cauto y bajó muy poco esa cifra de crecimiento. Probablemente él tampoco se esperaba lo que iba a suceder durante el mes de diciembre, pero efectivamente está sobre lo que él incluso dijo en ese momento, que era un 2,4%. Bueno, terminó siendo un 2,5%, esto hay que ratificarlo, pero es un hecho que se acerca al menos, Colomba, a la cifra que esperaba el Ejecutivo durante este año 2024 y que son buenas noticias para Chile, efectivamente, y hay que ver si esta proyección se mantiene para el próximo año. Ahora vamos, efectivamente son buenas noticias para Chile, pero según también la banderada presidencial, la deuda pública, por ejemplo, que sigue creciendo según ella, y también el déficit fiscal, ¿no?, que tiene un reajuste presupuestario ya cuando se conozca el informe de finanzas públicas en el mes de abril, serían quizás otra de las malas noticias que tiene este gobierno, y que finalmente no hay que alumbrar la noticia del IMASEC y generalizar de que la economía y el crecimiento de nuestro país va en un buen camino. Era lo que decía también la exalcaldesa de Providencia y también parlamentarios. Eso lo vamos a pasar a ver en detalle, pero primero vamos a pasar a revisar las declaraciones que emitió la banderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI, Evelyn Matei, la semana pasada en este foro internacional en Panamá. Chile hoy día está creciendo un magro 1,8%. Nosotros crecíamos siempre más que el mundo, ahora estamos creciendo menos que el mundo. Y por lo tanto tenemos una cantidad de problemas, y la verdad es que cualquier economista, cualquiera, bien entrenado, sabe lo que debe hacer. El problema no es
económico. El problema es político. Chile está absolutamente estancado, pero tiene el potencial, tiene las instituciones serias, tiene la gente entrenada como para salir muy rápido con políticas serias, que es efectivamente lo que estamos estudiando. Bueno, estas serán las declaraciones entonces que causaron que el presidente de la República no solamente hiciera uso de sus redes sociales para responderle directamente a la banderada presidencial de Renovación Nacional y la UDI, sino hoy día también en La Moneda. De hecho, repitió esas declaraciones que ya había emitido en sus redes sociales hoy en la promulgación de la ley antiterrorista. Aprovechó también para enviar un mensaje directo a la abanderada presidencial de Renovación Nacional y también de la UDI. Por ejemplo, el presidente de la República decía que cuando él está en instancias en el exterior, en otros países, él habla bien de su país, no habla mal, no habla finalmente de un país que está estancado, como lo decía Evelyn Matei en su alocución en esta intervención, ¿no?, en Panamá. Es una noticia entonces que también viene, podríamos decir que a calmar las aguas por parte del gobierno, o quizás una noticia que pudo darle más motivo, más argumento al presidente para salir quizás a desmentir las declaraciones de Evelyn Matei, ya con este crecimiento preliminar, pero un crecimiento de un 12,5% en 2024. Ahora, lo decíamos, Ivo, también la exalcaldesa de Providencia decía en sus redes sociales durante la jornada de ayer que si bien el IMASEC de diciembre es una muy buena noticia, también lo es el crecimiento, lo cierto es que la deuda pública, decía la abanderada presidencial, la verdad es que va en crecimiento y también el déficit fiscal sería mucho mayor al que estaba previsto. Sí, un punto, era 1,9 lo que estaba previsto, llega a un 2,9 según los cálculos que hay, y ahí todos apuntan a la DIPRES, a la Dirección de Presupuesto, a Javiera Martínez, pero también al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Hay muchos quienes dicen, acá no solo podemos culpar a la directora de Presupuesto, esto también tiene que ver con el trabajo que se realiza desde el Ministerio de Hacienda, porque los números no cuadran y no cuadran de una manera bien fea. Eso sí, van a tener que hacer un recálculo importante, van a tener que reajustar ciertos presupuestos para bajar ese déficit fiscal, que es un punto del PIB, eso es muchísimo dinero, así que vamos a ver cómo el gobierno también resuelve eso. Y eso de hecho ya habíamos, y lo habíamos conversado en semanas anteriores, ¿no?, pero había ya generado enojo en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, entonces también es una materia que, por cierto, no tiene contenta a las instituciones y organismos de nuestro país que dependen entonces de este presupuesto público, que como decíamos se va a tener que reajustar, o el ministro y también la DIPRES van a tener que lograr cierto acuerdo con estos organismos e instituciones para poder rebajar sus presupuestos. Vamos a pasar a revisar también las declaraciones entonces del presidente de la República esta jornada, repitiendo, como ya decía entonces, estas declaraciones que emitió también a través de sus redes sociales. Pasamos a revisar sus declaraciones. El último IMASEC mostró que Chile está creciendo de manera inédita en diciembre del año pasado. Esto no es suficiente para Chile. Queremos crecer más. Pero seamos capaces todos también de alegrarnos de las buenas noticias y de ponernos en dirección de un camino conjunto que sea justamente dinamizar más nuestra economía para distribuir de mejor manera la riqueza. Esto es una buena noticia para Chile, porque estamos avanzando en la dirección correcta. Hay algunos que querrán negarlo, ver siempre la parte negativa, pero lo importante es que más allá de los dimes y diretes seamos capaces de estar orgullosos de Chile. Yo cuando voy afuera, todo el mundo me habla de las tremendas posibilidades, de la admiración que tienen por Chile, y yo cuando voy afuera de Chile hablo bien de mi país. En su alocución, también el presidente, y no sé si pudimos escuchar bien esa parte, pero de hecho dijo que el crecimiento del 2,5% del PIB que tuvimos en 2024, bueno, preliminarmente, como decíamos, era el más alto en 11 años, dijo el presidente en ese discurso. Ahora, bueno, diferentes medios, y por cierto, tras la información también de revisar del Banco Central, lo cierto es que eso es equívoco. El último crecimiento más alto, de hecho, fue un 4% en el gobierno del presidente Sebastián Piñera en 2018. Esto también expulsando lo que fue el 2021 posterior a la pandemia, recordemos, con los bonos, con IFE también, donde subió el consumo y por eso pudimos ver
una cifra más alta. Ahora, descontando entonces lo que fue post-pandemia, tampoco alcanza a ser la cifra más alta en 11 años, ya que, como decíamos, en 2018 hubo un crecimiento de un 4% del Producto Interno Bruto, lo que entonces también vendría a aclarar las declaraciones importantes también de recalcar del presidente de la República sobre este crecimiento anual. Vamos también a pasar a revisar declaraciones que hubo ya por parte de la oposición, también desde el oficialismo. Como escuchábamos en su discurso, el presidente también llamaba a tener orgullo del crecimiento, a que todos lo puedan compartir, una alegría entonces que beneficia al país, y también lo hicieron ver de esa manera los parlamentarios de oficialismo, viendo como una cifra positiva, por cierto, el IMASEC, el crecimiento también anual de 2024. Vamos a pasar a revisar esas declaraciones. Me parece sorprendente la actitud de la señora Matei, porque todos debiéramos alegrarnos si a nuestra economía y al país le va bien. Pero pareciera ser que algunas personas, lamentablemente, quisieran que a Chile le fuera mal, porque así ellos sacan dividendos políticos. Yo haría un llamado a los diversos sectores políticos a tener una mirada de altura y contribuir y ayudar para que al país le vaya bien, y no caer en esa actitud negativa de querer que al país le vaya mal para que de esa forma a ellos le vaya bien. Eso es hacer política pequeña. Lamento que Evelyn Matei se haga eco de esa derecha que ha fustigado al gobierno desde que partió, diciendo que el gobierno iba a fracasar en todo y también en crecimiento económico, que iba a haber recesión, que no íbamos a salir de una situación donde todos sabían que venía muy mal la economía después de la pandemia fundamentalmente. No debería ella, como candidata presidencial, hacerse eco de esa derecha que ha fustigado al gobierno tanto. El país está creciendo y le pediría a Evelyn Matei que obviamente no sea tan negativa, que presente un proyecto de país hacia adelante reconociendo lo bueno que ha hecho este gobierno. ¿Y cómo no va a ser bueno crecer al 6,6 en el mes de diciembre y proyectar buenas cifras o cifras que van hacia arriba? Creo que el presidente Boric hace muy bien en contestar y en expresar de alguna manera su molestia. Bueno, ahí estaban entonces los parlamentarios del oficialismo, por cierto, apoyando lo que fueron estas declaraciones y el llamado también del presidente a tener una mirada un poco más positiva cuando nuestro país tiene índices así, tiene crecimientos que podrían potenciar nuestra economía. Así que estaban entonces esas declaraciones. Sí, evidentemente siempre van a haber críticas por parte de la oposición, sea quien sea la oposición o el oficialismo, al crecimiento económico cuando es bajo. Efectivamente es fácil pegar ahí. Sobre todo a un gobierno que le ha costado sacarse encima este estigma de que cuando llegan a la moneda no estaba en sus prioridades el crecimiento económico o no entendían bien efectivamente la importancia que tenía este crecimiento económico para nuestro país. El presidente de la República, Gabriel Boric, lo ha reconocido y para él es un pilar fundamental. Lo comenzó a hacer inmediatamente, apenas se dio cuenta, empezó a ser uno de los pilares fundamentales para él. Pero me da la impresión también que en este caso Evelyn Matei se adelantó a la cifra. O sea, nadie esperaba, y ahí da cuenta que nadie esperaba el IMASEC del mes de diciembre, porque evidentemente ella con esos números, probablemente su crítica hubiese apuntado a una generalidad y no se hubiese enfocado específico a lo de este año, que no se iba a cumplir la meta propuesta por el Ejecutivo y que, como repito, estuvo muy cerca de lo que ellos esperaban pasara este año. Otro tema es lo del déficit fiscal, efectivamente, y es por eso que todas las críticas están apuntándose allá ahora. Bueno, y de hecho todavía no hay declaraciones de la banderada presidencial de Evelyn Matei, si bien ella ha sido bastante enfática en pronunciarse sobre la materia económica, sobre el crecimiento de nuestro país que lleva la actual administración. Lo cierto es que todavía no emite declaraciones. Hablamos con su equipo, desde donde nos dijeron que ella se encuentra de vacaciones, pero obviamente también atentos a sus redes sociales, porque siempre es por ese medio cuando emite declaraciones. Así lo hizo, de hecho, en esta polémica, pero aún no hay noticias de ella. Ahora sí hay noticias, por cierto, de su sector. Tú lo decías, Ivo, siempre en estas materias, ¿no? En materias económicas y en todas hay voces de la oposición, voces del oficialismo, pero desde la oposición también han remarcado un dicho que es bastante famoso cuando hablamos de proyectos que les va bien, por ejemplo, o de índices que son positivos un mes, pero hablan de una generalidad que quizás no es positiva en su totalidad, que finalmente el término de una golondrina no hace el verano, y eso ha estado repitiéndose ya durante los últimos días por el IMASEC, durante ayer y hoy día. Sí, también para ser justos con la crítica que hacía Evelyn Matei también, pese a estos números positivos, buenos para nuestro país a raíz del último IMASEC y el crecimiento de este año, que
las cuentas y los comentarios los vamos a tener que sacar en el global, en el promedio, cuando termine la administración del presidente Boric, y evidentemente ya también hace esa crítica de que, al menos el día de ayer, cuando le contestaba al presidente, que este gobierno se encamina al término de, en el global, ser uno de los promedios más bajos de los últimos gobiernos, pero bueno, vamos a ver, eso se va a ir viendo mes a mes efectivamente, pero fue sorpresivo lo de diciembre, ayuda efectivamente a la economía de nuestro país, pero también esto vamos a tener que verlo en una generalidad cuando termine el gobierno del presidente Boric y sacar eso. En un promedio de 4 años, así es. Vamos a pasar a revisar entonces las declaraciones también que hubo por parte de la oposición, mientras todavía no tenemos nuevas declaraciones de la exalcaldesa de Providencia. El IMASEC de diciembre es solamente un dato de todos los malos datos que nos ha entregado el gobierno y por lo tanto se encamina claramente a ser el peor gobierno en desempeño económico desde que retornó la democracia. Yo llamo al gobierno a poner el foco en donde realmente importa, en tratar de generar inversión, dinamismo, entregar certezas y a dejar de pelear con nuestra candidata presidencial. Preocúpense de gobernar, porque sin duda el desempeño económico es una tremenda falencia que este gobierno nos va a dejar. Claramente nos alegra el IMASEC de diciembre, pero el gobierno no tiene la capacidad moral para replicar a Evelyn Matei por materia económica. Tiene 62.000 millones de dólares en deuda. No ha tenido terremotos, no ha tenido grandes catástrofes que obligan a aquello, sino que un mal trabajo económico, un mal cálculo de presupuesto. Ya llevamos 3 años de gobierno. No puede el presidente sentirse contento con una golondrina que no hace verano. Tiene que hacer mucho más para que Chile pueda reconocer un trabajo importante en materia económica del gobierno. Como decíamos desde un comienzo, si bien esta polémica puede ser entretenida para quienes nos gusta la política, lo cierto es que tienen que haber también respuestas desde los distintos sectores. Esperamos que también Evelyn Matei se pueda pronunciar, por ejemplo, de lo que fue el discurso del presidente durante la jornada de hoy, en donde aludió directamente a su alocución la semana pasada en Panamá. Sí, ya todos lo estamos leyendo y todos se va a comenzar a leer en claves electorales, sobre todo si es que la máxima autoridad del país le contesta a quien lidera las encuestas el día de hoy, que es Evelyn Matei. Lo importante es que tuvimos un buen IMASEC el mes de diciembre, son buenas noticias para el país también, pero ojo, vamos a tener que ver también cómo termina esto al fin de esta administración. Colomba, muchísimas gracias por este reporte. Gracias y buenos